Hola a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos a Crónicas Express. Este nuevo formato corto de unos 20 minutos en el que desmenuzamos la actualidad de aquellos temas que tanto nos gustan. Hoy nos acompaña Manuel Plata, el cual nos dará una opinión sobre una noticia que ha hecho correr ríos de tinta los últimos días. Manuel Plata, bienvenido a Crónicas Express. Encantado de estar nuevamente en tu canal y para dirigirme a tus oyentes. Y sí, yo creo que esa noticia está dando mucho que hablar junto con otra del mismo cariz, y vamos a ver lo que opinamos de esto. Pues bien, como decíamos, hace unos días se hizo viral el anuncio de un hallazgo por parte de unos submarinistas de unos muros bajo el mar, unas edificaciones que parecían tener una curvatura, lo cual dio a pensar que quizá se habían topado con algo importante. Quizá podría ser aquel lugar mitológico que describió Platón en los diálogos Timio y Critias, nada más y nada menos que la Atlántida, una isla mítica que ha sido posicionada en diversas localizaciones, pero que por el momento no tenemos ninguna pista concreta. Pero siempre que aparece que algo que pueda darnos un rastro sobre dicha ínsula, se produce un debate entre defensores de una u otra ubicación, y esta vez evidentemente no podía ser de otra manera. Aunque en esta ocasión contamos con Manuel, que está llevando a cabo una interesante investigación sobre este tema y seguro que tiene algo que decirnos. Manuel, ¿qué opinas sobre esta noticia que se ha hecho viral en los últimos días? Pues sí, está hablando de esa investigación que lo sitúa muy cerca de donde yo vivo, ¿no? En la bahía de Cádiz. Concretamente entre Chipiona y Rota. Como esta noticia tampoco han dado muchos más datos, pues tampoco podemos tener mucho criterio, ¿no? O sea, no se han mostrado fotografías, no se ha mostrado absolutamente nada de la evidencia. Pues en principio lo único que nos queda es esperar, ¿no? A que se manifieste y sobre eso poder hablar. Únicamente sí que me gustaría comentar que este hallazgo que se ha publicitado ahora, al parecer está dirigido por alguien que ya habló de ese tipo de hallazgos en el año 2021, concretamente en cuarto milenio, en octubre del cuarto milenio, es decir, hace ya 2 años que se publicó esa noticia de que algo se había encontrado. La verdad es que, bueno, dijeron que era como una población, con algo que podía sugerir que fuese la Atlántida. Pero bueno, hace 2 años que se publicó aquello y ahora vuelven a salir en la prensa diciendo que hemos realizado un hallazgo descomunal. Pues me parece que cuando tienen que darle tanta, no sé, darle eh, tanta publicidad y crear tanta expectación, supongo que será para generar más, vuelvo a repetir, más expectación de cara al documental que quieren preparar, ¿no? Sí. Pero no sé, ya en el año 2010 también hubo otro documental de National Geographic que hablaba de también en la misma zona, además precisamente en la misma zona en donde en este caso están haciendo estas prospecciones, en que alguien había comentado que había una estructura por ahí un poco rara haciendo submarinismo y bueno, utilizando también las mismas técnicas que se está utilizando en este caso. Parece que encontraron unas formaciones geológicas en forma de semicírculo. Y bueno, parece que aquello, según los propios geólogos que contrataron National Geographic y que aparece incluso en el propio documental, ellos mismos dicen que eso no tiene nada de artificial. Es verdad que hay unas composiciones rocosas que parecen muros, porque son unas piedras cúbicas que pueden parecer, además lo pone en el informe que se maneja, que emitieron ellos. Estos científicos dicen que bueno, que para cualquier persona ajena al mundo de la geología podría parecer sin duda construcciones humanas, pero que ellos, que son profesionales y que saben distinguir una cosa de otra, dicen que no, que esas son formaciones naturales y que no descartan que en un pasado en que eso hubiera estado fuera de las aguas, del límite de las aguas,
hubiera sido utilizado por personas, pero que realmente la formación era una formación totalmente natural. Yo no sé si si esta nueva investigación que ha salido, vamos, que estamos esperando a que salga el documental, si se refiere a esas mismas formaciones o estamos hablando de otra diferente. Sí, el caso es que, bueno, como hemos dicho antes, las ubicaciones que se le ha dado a esta famosísima y mítica isla son muchas, muchísimas. También se habló incluso de Doñana, hace unos años también se hablaba de Doñana. Creo que es una noticia que va saliendo de una forma cíclica cada cierto tiempo. No sé, en este caso creo que posiblemente sea correcto pensar que, bueno, si están preparando un documental sobre el tema, pues que de vez en cuando vayan sacando, bueno, pequeños relatos, pequeños retazos para mantener un poco a la gente enganchada a cuando ya aparezca ese documental. Hombre, sí, pero no sé, pero lanzar una noticia hoy y dentro de 2 años sacar otra vez la noticia esa como novedosa, como novedad, me parece un poco, no sé, un poco demasiado, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando tú lees la noticia y te paras en el detalle de la noticia y te dicen que lo mismo puede ser construcciones artificiales que elementos naturales y que no están seguros, es decir, pero luego después inmediatamente te dicen, pero pensamos que puede tratarse de la Atlántida. O sea, ni siquiera tienen claro que esas formaciones sean naturales, o sea, para lanzarse a aventurar y a utilizar el nombre Atlántida. O Es sea, que es me eso. parece, me parece muy, como mínimo, de muy poco profesional. O sea, Es tú puedes hallar que Sí, sí, dime, dime. No, no digo, es que es precisamente eso, es el nombre, Atlántida. Atlántida llama muchísimo la atención, es algo que, bueno, a los que nos gusta el misterio, tenemos el Triángulo de las Bermudas, la Atlántida, tenemos estos puntos definidos que no hace falta que nos digan si está aquí, si está allá, si se ha encontrado algo, no se ha encontrado nada, solamente con darnos esos nombres míticos, de alguna manera, ya nos hacen soñar y nos hacen pensar, y bueno, evidentemente llaman muchísimo la atención, y yo, sinceramente, creo que es lo que están haciendo. Sí, pero te encuentran la Atlántida en la fondo marino de Cádiz. Te encuentran la Atlántida en tierra firme, enterrado por sedimentos en Doñana. Te encuentran la Atlántida en lo que es la ciudad de Sevilla. En este caso ya directamente sin sumergir, ¿no? En contra de lo que dice Platón. Es decir, que últimamente están apareciendo muchos supuestos investigadores que te hablan de la Atlántida y te dan una ubicación muy concreta en base a, bueno, a determinados hallazgos que consideran que, interpretándolo, yo siempre digo que todos estos investigadores tratan de adaptar las palabras de Platón a su propia teoría. Es decir, lo único que tenemos de la Atlántida, que es el problema que hay, ¿no? Lo único que tenemos de la Atlántida son las palabras de Platón. Es la única persona que hace referencia y en 2 obras y en una de ellas inacabada, ¿no? Entonces, ahora llega el investigador de turno, encuentra algo en un lugar, normalmente a lo mejor incluso próximo a su residencia, y empieza a investigar y hay algunos elementos que pueden cuadrar con alguna descripción que da Platón. Se pone a buscar y resulta que otras palabras de Platón no cuadran con su teoría. Resultado, Platón estaba equivocado. Es decir, tenemos muy poca evidencia de la existencia de la Atlántida y encima las pocas que hay las desacreditamos. Con lo cual, a mí ese tipo de autores me dan muy, muy mala espina, ¿no? El decir que Platón se equivocaba en esto porque realmente lo que quería decir, pero bueno, ¿cómo te atreves a enmendarle la plana al mismísimo Platón? ¿Quién eres tú? Porque no te cuadre tu teoría con las palabras. Me parece demasiado arriesgado y demasiado pretencioso asumir ese tipo de investigación partiendo de esas premisas. Es que yo creo que quizá el problema está ahí, que pretendemos sacarle jugo a unas palabras, porque realmente son muy poquitas palabras, no sé si es una frase solamente que se refiere a la Atlántida, y pretendemos sacarle... No, una frase no, o sea, No, hay una descripción, vamos, es larga, es un texto largo, es verdad que en el Critias es muy poco, porque se acaba, ¿no?
pero en el Timeo realmente se habla, perdón, al contrario, el Timeo es algo muy, Corto. como muy corto, exactamente, y en el Kritia es donde se especifica un poco más todo lo que es la descripción de la Atlántida. O sea, no, verdaderamente es una, vamos, una descripción larga, pero bueno, que realmente es lo que tenemos. Empezar ahora a quitar elementos porque no me cuadran, pues me parece muy arriesgado, ¿no? Sí, sí, Yo no, creo que yo a lo que me venía a referir. yo creo que, a ver, que tú puedes encontrar algo que cuadre a lo mejor con la descripción de Platón. Bueno, no vamos a descartar que sea algo que tenga que ver con aquel imperio, porque el propio Platón dice que ellos extendieron su territorio por todo el norte de África y todo el sur de Europa. Es decir, no cabe duda que lo mismo que hoy en día eh, todo Occidente está repleto de rascacielos, porque somos herederos culturales de aquellos que hicieron los de Estados Unidos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en aquel tiempo no me cabe ninguna duda que las ciudades circulares se extendieron por toda la zona de influencia de aquel imperio, y no todo lo que sea circular tiene que ser necesariamente la Atlántida. Entonces me parece muy arriesgado iniciar una investigación con esa premisa de que Platón se equivocaba. No, quizá yo he sido muy osado queriendo acortar demasiado las frases. A lo que me refería es que tampoco tenemos muchas más pistas. Aparte de lo de Platón, no tenemos muchas más pistas y quizás nos estamos obcecando demasiado, o bueno, este tipo de investigadores se está obcecando demasiado las palabras de Platón, y quizás se pierden un poco la investigación que quizá parecida a la que tú estás llevando, en la cual te guías por etimologías y te guías por otras, aparte de lo que dijo Platón, por otras vertientes, ¿no? A ver, yo no soy a lo mejor la persona más apropiada para valorar mi trabajo, porque, claro, todos los oyentes podrán decir, No, tú pero es que yo sí, barres para tu casa, ¿no? pero yo sí que lo hago. En este caso, a ver, de la Atlántida no hay pistas, pero de la Atlántida sí hay trazas. Es decir, mira, un evento tan catastrófico como el hundimiento de un gran territorio, con la muerte de muchísima gente, no pudo quedar simplemente recogido en los testimonios de los egipcios. Tuvo que quedar algún tipo no sé, de resquicio por ejemplo, en los cultos funerarios, ¿no? Y es verdad que Platón dice que la Atlántida se encontraba en el Océano Atlántico y que el nombre derivaba de Atlas, del dios Atlas, ¿no? Bueno, Homero, por ejemplo, que fue un autor, el autor de la Ilíada y la Odisea del siglo VII a.C., Uh-huh. eh, él situaba el Hades, el lugar al donde van las almas cuando mueren, en Tartessos. O sea, lo ubicaba en toda la zona sur de la península. Y bueno, como te he comentado hace un momento, existe una serie de toponimias dentro del suroeste peninsular, de la zona de Andalucía, que evidentemente no indican que no estaba muy equivocado Homero al hacer esa mención. Por ejemplo, dentro de los ríos del inframundo del Hades, del inframundo griego, había un río que se llamaba el río Lete o el río del olvido, y precisamente todavía ese río pervive en la toponimia actual, que es el río Guadalete, Guada, que es río en árabe Lete. Es decir, o la propia laguna Estigia, que se preserva en ni más ni menos que en la ciudad de Écija. Pues el gentilicio de los habitantes de Écija son astigitanos, porque la palabra Écija en la antigüedad era Estigia, y de ahí de Estigia, Esigia, Écija. Es Sí, sí, decir, sí. que existen, y bueno, hay muchos más topónimos, pero tampoco nos vamos a entretener Ya, en ya. este programa express, que te hacen pensar que efectivamente Homero no estaba equivocado cuando hacía esa referencia. ¿Y por qué ubicar el Hades en un lugar, el Hades, ese lugar que se describe como oscuro, precisamente en una de las zonas más
soleadas de Europa y prácticamente del mundo, ¿no? En la zona sur de Andalucía, Portugal, en toda esa zona, que además precisamente está la Costa de la Luz. ¿Por qué ubicar un lugar oscuro en uno de los lugares más iluminados del mundo? Bueno, pues podrían haberlo ubicado, por ejemplo, en Hiperbórea, ¿no? Que es un lugar al norte del globo terráqueo, lugar oscuro, frío, ¿no? Como que apetecía poco poder estar allí viviendo, y sin embargo lo ubicaron en el Océano Atlántico. Es señal de que algo ocurrió. Es decir, la Atlántida, hay trazas, hay muchísimas trazas, que son las que yo estoy investigando, pero lógicamente a mí nunca se me va a ocurrir decir que Platón se equivocó pero ni en una coma. Puede ser que alguna de mis hipótesis no cuadre con lo de Platón, pero no significa que Platón está equivocado. El que está equivocado, lógicamente, soy yo. Sí, sí, bueno, es que hay muchos investigadores, por ponerte un ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas parece ser que había unas correcciones en grados de lo suficientemente grandes como para ubicar ciertas cosas fuera del triángulo o dentro. Y bueno, pues se hizo una leyenda de algo que, bueno, realmente no era exactamente tal y como nos lo habían contado. Y bueno, la Atlántida, pues no sé si también pasará algo parecido. Si lo que nos han contado, lo poco que conocemos de su ubicación, lo poco que conocemos de su fisonomía, y bueno, los tumbos que hemos dado durante toda la historia intentando encontrar la mítica isla de la Atlántida, que bueno, que quizás era todo mucho más sencillo que todo eso, y bueno, pues hemos estado dando palos de ciego durante un montón de años, y quizá ahora pues esté llegando un poco el tiempo de aclarar un poco dónde se ubicaba realmente esa famosa isla. Yo creo que todas las investigaciones son bienvenidas, no me cabe ninguna duda, porque está claro que, por ejemplo, en el documental ese que te he comentado, que se llama En busca de la Atlántida, de National Geographic, bueno, pues ahí se hizo una investigación y, bueno, los propios autores dijeron que cabía la posibilidad de que esas estructuras, que eran estructuras naturales, hubiesen podido ser utilizadas por seres humanos. Es decir, y bueno, y al final se encontró también una composición geológica que hasta ese momento no se tenía constancia de que existiera, ¿no? Es decir, toda la investigación es bienvenida. Lo que yo sí pediría es eso, es un poco de humildad por parte de los investigadores. Humildad, que yo creo que con humildad al final se pueden alcanzar todas las metas. Y algo más de rigor. Y algo más de rigor y no soltar. Bueno, también. Y no utilizar, sobre todo es lo que te digo, claro. que estamos hablando ya de que es tan sugerente el tema de la Atlántida que te lo meten, aunque realmente en lo que es la propia nota de prensa te estén diciendo no sabemos lo que es, no sabemos si es humano o si es artificial, pero bueno, directamente creemos que es la Atlántida. Vamos a ver si... otra cosa es que tú tengas la convicción de que es artificial, de que es creado por el hombre, y a partir de ahí te puede surgir la duda de si es la Atlántida o no es la Atlántida. Pero si tú tienes una información que no sabes si es artificial o es natural, y directamente empezar ya a sugerir el tema de Atlántida sin haber clarificado que efectivamente la mano del hombre intervino en la composición, pues yo creo que, vuelvo a repetir, que como mínimo profesional no es. Pues sí, yo a los hechos me remito. Es una noticia que cíclicamente va apareciendo. Casi lo podíamos comparar con una serpiente de verano que cada cierto tiempo va apareciendo para recordarnos que la Atlántida está ahí, que hay gente buscándola, que es una investigación, como dice Manuel, es muy loable. Pero al fin y al cabo lo que nosotros queremos es tener, bueno, no sé si encontrar la Atlántida, pero sí llevar un camino correcto para intentar pues estar lo más cerca posible de esa mítica ciudad, esa mítica isla, y bueno, pues conocer por fin la verdad. Y yo me consta, Manuel, que estás llevando una investigación muy, muy interesante, pero evidentemente no vamos a soltar aquí nada porque eso es para ti. Ya más adelante, cuando ya tengas definido, bueno, ya haremos otro programa más extenso que este, porque este ha sido un Crónicas Express para poner un poco al día esta noticia que, bueno, que nos ha llamado la atención y que de alguna manera pues queríamos comentar.
¿Quieres añadir algo más, Manuel? Nada, ¿no? Simplemente que, bueno, efectivamente la investigación esa que estamos llevando a cabo, que tampoco vamos a dar nada por sentado. Yo no voy a partir de que esto es la Atlántida, sino que yo simplemente me limito a exponer datos y que sean los lectores o los espectadores los que den su opinión, ¿no? Y cuando quiera, a partir de ya, cuando quiera, fijamos un día y hablamos de eso, porque yo creo que es información muy interesante, muy sugerente y muy novedosa, porque a lo mejor donde menos te lo esperas te encuentras esas trazas que decías de la Atlántida, ¿no? Que bueno, puede ser que no haya pistas de decir, efectivamente, este hombre era Atlas y se encuentra su tumba en tal sitio. Pero a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que en el lugar más insospechado nos encontramos con algo que sugiere que ese mito de la Atlántida existió, o por lo menos que le llegó la historia de Atlántida, aunque sea en plan historia, no como una realidad, sino como una historia, un cuento, y ellos adaptaron una serie de mitologías y una serie de religiones en torno a eso. Pero me parece demasiado maquiavélico que alguien con una tradición milenaria componga estructure toda una tradición religiosa en base a el cuento que escribió un sabio griego del siglo IV antes de Cristo. Pues Manuel, yo encantadísimo. Yo quiero respetarte evidentemente tu investigación. Cuando quieras, cogemos fecha y hacemos el programa. Pues ahora en cuanto colguemos, quedamos una fecha y yo por mí encantado, porque además conozco algunos detalles ya que me has estado diciendo fuera de micrófono y me ha parecido una investigación apasionante. Pues Manuel, muchísimas gracias por participar en Crónicas Express. Y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, con permiso de Arpócrates. ¿Sí? Efectivamente, en el blog con permiso de arpócrates.es y en el correo electrónico info@conpermisodearpócrates, Arpócrates con h.es. Pues yo de verdad que os recomiendo que vayáis a su página web, porque tiene unos temas súper apasionantes. Manuel, lo dicho, nos vemos muy prontito. Un abrazo. Cuando tú quieras, un abrazo.